Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Jueves 12 de diciembre, histórico. El gobierno amanece con la mayor derrota política y con un hueco fiscal de 12 billones de pesos para el presupuesto del año entrante. Las 4 comisiones económicas del Congreso, en Senado y Cámara, hundieron la ley de financiamiento o la reforma tributaria que proponía impuestos al carbón, a hidrocarburos, a las compras en el exterior, a los dividendos y que en algún momento pensó en gravar las apuestas en línea y los carros híbridos. Tumbaron al final estas dos ideas, la de ponerle IVA a las apuestas y a los híbridos, pero ni siquiera así lograron salvar la ley de financiamiento, ni siquiera el cambio del ministro de Hacienda logró salvar esa tributaria. El mismo Congreso que negó el presupuesto del año entrante le hundió esta reforma al presidente Gustavo Petro. También hundió la reforma a la educación, ya hundió una reforma a la salud y ahora niega una nueva reforma tributaria, lo que demuestra, por otro lado, que el gobierno no tiene mayorías y tiene muy pocas posibilidades de sacar los proyectos de ley que está intentando. La tributaria, era por supuesto el más importante. No solo no tiene mayorías el Congreso, el presidente Petro, en el Congreso, sino que perdió para estos efectos la mayoría de la que había gozado 2 años y medio en la Cámara de Representantes. Esa Cámara era la que había salvado muchos proyectos para el gobierno nacional. La reforma se hundió y esta mañana el gobierno aparece en modo alerta, anticipando que habrá catástrofe económica, que se acaban los subsidios, que se acaba la posibilidad de rebajar las tarifas de energía para la gente, especialmente en el Caribe, que habrá efectos, dice el gobierno, en la infraestructura para la policía y el ejército, en el Ministerio de Defensa. Dice el director de Planeación que se acaban los subsidios para vivienda, por ejemplo. Todo porque el gobierno le hundió la reforma tributaria que, la verdad, esperaba recoger apenas el 2% que le falta al presupuesto del año entrante. Es decir, el gobierno tiene el otro 98% todavía por ejecutar. Lo lamenta el presidente Gustavo Petro en un corto mensaje en Twitter anoche tarde, apenas 13 palabras, diciendo que el hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano. Tendrán juiciosamente el nuevo ministro de Hacienda, el presidente Petro, el gabinete seguramente en pleno, tendrán que decidir en dónde son los recortes y de qué tamaño es el impacto final para la economía colombiana en el 2025. El ministro de Minas notifica que no van a bajar las tarifas de energía por cuenta de la opción tarifaria. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, descarta mejoras en la infraestructura militar. El director de Planeación tiene también su grano de arena para asustar a los colombianos. El gobierno tendrá los días que restan del mes de diciembre para recortar gastos por esa cifra, 12 billones de pesos. Entre otras cosas, le preguntan al ministro de Hacienda ayer si el default, el incumplimiento de pagos de la deuda externa, es una opción, y dice el ministro de Hacienda, tenemos que estudiarlo, dejando abierta, por supuesto, una puerta peligrosísima para efectos de la economía. A ver cómo le pega esa duda al tema de los mercados en el día de hoy. El hundimiento de la reforma vino con una polémica incluida, al final por un error por cuenta de parlamentarios que se equivocaron en su voto. Les preguntaron si estaban de acuerdo con el archivo de la tributaria y contestaron no. Y eso causó la confusión. Al final se arregló un problema metodológico en el que intentaron meter a Efraín Cepeda, Angélica Lozano, Juan Carlos Garcés y Juan Diego Echavarría, todos en contra de la tributaria. Hubo momentos ahí de incertidumbre. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar obviamente de esta reforma tributaria en este día 12 de diciembre. Hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe, padre, ¿no? Sí, hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. Usted que es mariano, usted que es devoto sí, de la Virgen. Mire, esta es una advocación de 1531. Se le apareció la Virgen allí en Tepeyac a un indio, al indio Juan Diego. Y desde ahí se comenzó esta experiencia. Una cosa extraña, 1531, Néstor. Y es una oportunidad para pedirle a la Virgen que nos ayude a ser mejores ante el Señor. Han pasado ya 5 siglos. 5 siglos de esa experiencia mariana. Y seguimos hablando de la Virgen, que es una de las que genera mayor devoción en todo nuestro Claro, continente. porque es la primera vez aquí en América Latina, ¿no? Es la primera aparición de la que tenemos conciencia en América Latina. Hoy también, jueves 12 de diciembre, se cumplen 45 años del terremoto de Tumaco. Fue en 1979. Mató entonces a casi 500 personas.
Les hablaré en segundos de otros problemas con los que amanece el gobierno. No han logrado acercamientos alrededor de la cifra del salario mínimo. Poco probable que haya un acuerdo. Los trabajadores llegaron pisando fuerte. Están proponiendo un aumento de más de 12% en el aumento del mínimo para el año entrante, que es el aumento del que dependerán multas, tarifas de servicios públicos, por ejemplo, o arriendos. Los empresarios, por su parte, no llegaron con una posición unificada. Los de ACOPI proponen algo más del 5%. Y el otro problema del gobierno es que la Cámara de Comercio de Medellín suspendió la inscripción del nuevo presidente de ISA. Quiere decir, es un presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, con las manos amarradas, que no puede fungir como representante legal, no puede firmar contratos, no puede firmar documentos. Un presidente emproblemado, no con plena autonomía. Y hablando de economía, les contaré de las noticias que hay en el mundo sobre el efecto que tiene la inflación, la cifra de inflación revelada en Estados Unidos. Tenemos, hablando de Estados Unidos, nuevo embajador norteamericano en Bogotá, se llama Daniel Newlin, que trabajó 28 años, un millonario de la Florida, que tiene más experiencia en el tema de sheriff. Era sheriff de un condado en Orange, arriba en Orlando, en la Florida, en Estados Unidos. Ninguna experiencia ni política ni diplomática. Es el elegido por el presidente Trump para manejar la interlocución con el presidente Petro. Primera vez en los últimos años que no llega a Colombia un embajador de carrera. La tragedia del día ocurrió en un centro comercial en donde una niña de apenas 5 años de edad murió aplastada literalmente por una lámina de vidrio. No hay ninguna explicación. También cayó un árbol de Navidad que pusieron en el parque principal de Girardot, un árbol gigante de 20 metros, causando problemas y algunos heridos, reportan los bomberos de Cundinamarca. Es un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados en este momento. Operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia. Va a ser un día de jornada de ciclovía nocturna y de comercio abierto en Bogotá. Espera el gobierno distrital una afluencia cerca de 3 millones de personas para este día jueves de ciclovía nocturna. Enseguida lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El veredicto del voto de la Comisión Tercera de la Cámara por el sí 17, por el no 12. Ha sido aprobada la ponencia negativa del proyecto de ley. Las comisiones económicas del Congreso acaban de hundir la reforma tributaria del gobierno nacional. Significa que ahora el gobierno tiene la tarea de buscar otras alternativas para rellenar este hueco de 12 billones de pesos. Ante el hundimiento se pronunció el representante Cristian Garcés y el senador Miguel Uribe Turbay. Celebramos que se acaba de hundir la ley de financiamiento con su reforma tributaria incluida. No más impuestos. Lo logramos. Esta reforma tributaria, ley de financiamiento, va a aumentar el costo de vida, destruir empleos, afectar la economía. Apenas se supo el hundimiento de la reforma tributaria, el gabinete del presidente Gustavo Petro respondió en bloque a través de las redes sociales, incluyendo al propio presidente, quien dijo que el hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano. Escuchamos a los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y al nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. Esta es una decisión lamentable de las comisiones económicas, especialmente, vuelvo y digo, porque me parece que los colombianos merecían un debate mucho más amplio y no se permitió. Realmente el Congreso ha negado las posibilidades de inversión, el Congreso de la República ha negado los proyectos regionales. Nosotros insistiremos en las posibilidades de inversión. El director de Planeación Nacional, Alexander López. Muy grave lo que acaba de pasar aquí en el Congreso, especialmente para las clases medias y para las regiones, los territorios y los municipios que están esperando inversión. Y mientras el ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró que con el hundimiento de la reforma tributaria no se podrán disminuir las tarifas de energía en la costa caribe, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que la decisión del Congreso tendrá serias consecuencias sobre las capacidades de la fuerza pública. Varios senadores, incluidos Efraín Cepeda, Julián Gallo y Angélica Lozano, votaron en contra del archivo del proyecto para luego justificar su postura alegando que fue un error. Por eso los senadores Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés y Juan Diego Echavarría dejaron constancia de que su intención era hundir la reforma tributaria y no respaldarla. Quisiéramos reabrir la discusión porque nos equivocamos, unos veníamos del baño, entendíamos lo contrario, pedir tercera y cuarta la reapertura que nos entendimos mal varios.
Los sindicatos y pensionados quieren que el salario mínimo suba 175.400 pesos, pero Acopi, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, puso sobre la mesa una oferta de 76.000 pesos. Así reaccionó el presidente de la CUT, Fabio Arias. Ilegal, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque la ley dice otra cosa. La ley dice que hay que tener en cuenta la inflación, la productividad, el Producto Interno Bruto, la participación de los trabajadores. Y eso no tiene en cuenta sino la inflación. No solamente molestó a los trabajadores, también dividió a los gremios. Escuchen al presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Lo que pasa es que Acopi ha tenido distintos interlocutores en la mesa, entonces obviamente pues hoy vino su presidente y hizo la propuesta, la cual respetamos, pero por supuesto ya había una concertación entre todos los gremios, incluyendo Acopi, que no íbamos a colocar una cifra sobre la mesa. Pretender encajar, como lo hace la Fiscalía, unos hechos de septiembre, octubre, con otros de enero de 2024, me genera más dudas que la real existencia del dinero supuestamente transportado. Así se pronunció la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial involucrada en el escándalo de la UNGRD, alegando que las inconsistencias en el proceso no están justificadas y que se estaría buscando inculpar al presidente Gustavo Petro. Es que esto lo hizo y lo está haciendo para tratar de vincular al presidente de la República a través de Sandra Ortiz con sus dichos y acumular señalamientos a personas para obtener más arreglos o rebajas por parte de la Fiscalía General de la Nación. Continúan las diligencias por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues se conoció que el Alto Tribunal realizó una inspección a una de las oficinas del Ministerio de Hacienda que, recordemos, hasta hace un par de semanas estaba bajo el mando del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien finalmente renunció a esta cartera para defenderse de las acusaciones que hoy pesan en su contra. Tras 11 meses de estar estacionados sin uso en Uribia, desde La Guajira llegaron a Santa Marta 35 carrotanques de los 80 que entrarán en funcionamiento tras el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riego Nacional. Carlos Carrillo, director general de la Unidad de Gestión del Riego. A pesar de los sobrecostos, mi obligación es ponerlos en operación. Los carrotanques están funcionales, vamos a entregarlos en 18 departamentos y para La Guajira particularmente van a ir 8. En las últimas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, frente al comunicado que emitió la EPS Sura, donde afirmaban que no cumplían con uno de los indicadores financieros, el ministro indicó que la solución a este problema está en una transformación profunda del sistema de salud. Desde hace 1 año y medio pidiendo la reforma, porque dicen, nosotros en las condiciones actuales no tenemos cómo responder financieramente, no tenemos cómo responder, y nosotros estamos diciendo, exactamente, transfórmense para que no sean responsables financieramente. La Fiscalía llamó a juicio al ex senador y actual asesor de la Presidencia de la República, Armando Benedetti. Esto para que enfrente un proceso por injuria, debido a declaraciones que dio en varias ocasiones en 2022 contra la entonces directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Alveráez. Esto por corrupción y robo de forma reiterada. Después de intervenir por 3 días consecutivos, la fiscal Lucy Laborde determinó la enunciación de las pruebas que tiene en contra de Nicolás Petro, es decir, informes, documentos, interrogatorios y declaraciones juradas con las que busca demostrar que el hijo del presidente sí incurrió en lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El testimonio del señor Armando Alberto Benedetti Villaneda, el testimonio del señor Pedro Hernando Flores Porras, el testimonio de Luis Ángel Díaz. Yo vi cuando el vidrio le cayó encima a la niña, entonces ya salimos corriendo y pues cuando estábamos ahí vimos que habían personas tratando de levantar el vidrio, pero pues ya no había nada que hacer. Una niña de tan solo 5 años murió en el centro comercial Gran Estación en Bogotá tras caerle encima un gigantesco vidrio. La fiscalía determinará qué produjo su desprendimiento. Nuevo hecho de violencia contra los menores de edad en el país. En las últimas horas, una bebé de 2 meses de nacida murió tras ser víctima de abuso físico y sexual en Soacha, Cundinamarca. Las autoridades aseguran que ya hay detenidos por este hecho y afirman que se encuentran indagando a la familia para esclarecer lo sucedido. Desde Cartagena, donde se llevó a cabo el primer Congreso de Hidrocarburos de la ANH, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que apelarán la decisión del Tribunal Superior de Santa Marta, que ordenó realizar una consulta previa a la comunidad del Cabildo Indígena de Taganga para llevar a cabo la exploración del pozo Sirius 2. En medio de la polémica por la fallida condecoración que el presidente Gustavo Petro quiso hacerle a la Corte Suprema de Justicia, hoy sí se hará otro reconocimiento a la rama judicial. Se trata de la condecoración José Ignacio de Márquez, que cada año hace el Ministerio de Justicia a funcionarios del sector en 3 categorías. En la oro será reconocido el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Alfonso Cajiao Cabrera, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. A la cárcel de Cómbita fue trasladado bajo extremas medidas de seguridad alias Pichi. El criminal fue llevado en helicóptero desde la base antinarcóticos de la policía en Bogotá hasta la cárcel en Boyacá. En ese centro penitenciario fue recibido por los custodios del IMPEC, que lo vigilarán las 24 horas del día. El gobierno colombiano, la solicitud de indulto para Simón Trinidad no parece tener futuro. Blinken dejó entrever que, basado en su prontuario, no recomendaría perdonar a Trinidad.
Tengo que asegurarme de estar completamente informado. Si ahí hay algo, quiero verlo, entenderlo y leerlo. Pero sin duda el historial de ese sujeto habla por sí solo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Daniel Nuland como nuevo embajador de ese país en Colombia. Ese hombre trabajó 28 años en la oficina del sheriff del condado de Orange en Orlando, Florida, y según Trump demostró habilidades excepcionales, logrando sacar de las calles a cientos de delincuentes. Hoy se disputará la final de la Copa Colombia en el partido de ida entre Atlético Nacional y América, que se jugará a las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot. Esas fueron las declaraciones del técnico del América, Jorge La Polilla da Silva, hablando sobre el equipo. Se hizo un muy buen campeonato, se clasificó a las finales faltando 6-7 fechas, América ya estaba clasificado. Por parte de Nacional habló su asistente técnico, Luis Pérez, quien destacó la motivación y el compromiso de los jugadores. Hemos tenido la oportunidad de poder planificar bien, de programar bien, de manejar de la mejor manera las cargas. Estás escuchando Blue Radio.